Bueno, ya estamos en vivo, ya arrancamos. Les damos la bienvenida a todos y todas a esta primera reunión abierta del año, en la que vamos a hablar sobre la escuela y la pandemia, con una mirada hacia el ciclo lectivo 2021. Mi nombre es Jorgelina, yo soy integrante de la Asociación Civil Red de Crianza y voy a actuar de presentadora en esta oportunidad. Les contamos que nuestra asociación civil, por si hay personas que se integran nuevas que no son socias aún, que nuestra asociación civil trabaja de forma interdisciplinaria, acompañando familias y profesionales desde el paradigma de la crianza respetuosa. Ofrecemos formaciones a lo largo del año para profesionales, talleres, jornadas y charlas. Así que yo sobre el final les voy a dejar la página de la Asociación Civil, un mail y el link del Instagram por si quieren ampliar la información. También les comento que esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, así que si se llegan a tener que ir antes o lo que sea, lo van a poder escuchar ahí. Bueno, también les aviso que si llegan a tener algún problema de conexión, lo que pueden ir haciendo es refrescar la página y cualquier consulta o pregunta o intervención que quieran ir haciendo, hay un chat del lado derecho, ¿sí? Ahí van a poder ir haciendo preguntas que yo voy a ir tomando nota para que una vez que las oradoras terminen de hablar podamos dar lugar al debate. Bueno, paso a presentarlas, así podemos aprovechar a hablar de este tema que me parece que nos inquieta a todos en este momento. Bueno, en primer lugar va a hablar María Nuria Romero, que es profesora de enseñanza primaria y preescolar, especialista en dificultades de aprendizaje e inclusión escolar. Actualmente es directora de una escuela infantil de Cava. Después de Nuria, va a hablar Silvina Fernández, que es psicóloga clínica, supervisora clínica con formación psicoanalítica, profesora de educación inicial, media y superior, y docente de la Facultad de Psicología de la UBA. Y va a cerrar Ivana Rascobán, que es psicóloga clínica, supervisora clínica con formación psicoanalítica, profesora de educación, ahí me escribí algo mal, perdón, Iva, con tu presentación. Es autora es escritora, es docente, es autora de Infancias Respetadas y coautora de No Tan Terribles, y es miembro fundador de la Asociación Civil Red de Crianza. Bueno, Nuria está por ahí. ¿Sabes qué? Pareciera que se cayó la conexión. Estamos así, como veníamos todo bien en la prueba previa y de repente dimos vivo y empezó a haber problemas. Ahí yo le escribí a ver si se vuelve a conectar. Vamos a cambiar el orden hasta que Nuria pueda volver a incluirse. Antes de comenzar, quería preguntar a los que nos están viendo y escuchando si nos ven y nos escuchan bien. Que nos avisen cualquier cosa, pero en principio creo que nos están escuchando. ¿Vos, Sil, nos escuchás? Sil no está escuchando, perdió el audio. A ver. Vamos a pedirle a Silvina, si no voy a arrancar yo hasta que Silvina pueda volver a... Bueno, cambiamos el orden, hasta que Silvina también pueda volver a conectar el sonido. ¿Les parece, Jor? Dale, arranca vos. Bueno. Así, vamos, esto tiene la virtualidad también, ¿no? Que tiene los vivos tienen estas particularidades, que hay problemas con la conexión, forma parte de lo que vamos a charlar hoy un poco, de lo que es la escuela y la pandemia y la educación, ¿no? De lo que implica el estar virtualmente presentes. Ahí le podemos decir, Silvina, no sé si está escuchando, y le mandé, bueno, vamos a dar comienzo a este intercambio. Hoy hablábamos de que las primeras reuniones abiertas de la asociación civil éramos 5 o 6 en una casa juntándonos para intentar pensar un poco de lo que es la crianza respetuosa. Y hoy estamos acá
encontrándonos para pensar un poco este contexto de educación en tiempos de pandemia. Tenemos 75, ahora hay 73 personas conectadas. Esto nos cuenta un poco de lo que ha sido el crecimiento de la asociación y de la necesidad que tenemos todos de intercambiar y de pensar un poco la crianza y la educación en estos tiempos. Sil, ¿recuperaste audio? Tenés micrófono apagado. Hola, hola, ¿ustedes me escuchan? Ah, sí, ahora sí. Se puso difícil de pronto. Buenas tardes. Ahí creo que volvió Nuria también. Recuperamos plantel completo. Ay, bueno. Nuria, ¿estás ahí? Aquí estoy, sí. Perdí la conexión, estaba desesperada. Bueno, volviste. Bueno. Íbamos a cambiar el orden, pero si estás acá, arrancamos como habíamos dicho entonces. ¿Te escuchamos? Bien. Bien. Hablamos de la escuela en pandemia, ¿sí? Y la escuela, como en todos los otros ámbitos, la pandemia implicó, hay una gran palabra que se usó y que se sigue usando porque que es la incertidumbre. La incertidumbre que nos pasó a todos, de forma individual también, en la escuela casi que desesperó. La incertidumbre es lo opuesto a la certeza. Y la escuela tiene como tradicionalmente una certeza en lo que va a hacer, en lo que quiere hacer, en cómo lo va a hacer, en los objetivos que se propone, en los contenidos que va a seleccionar. Y esta pandemia desestabilizó. Y la verdad es que la desestabilización no siempre es mala. Las crisis, todos sabemos que sí, hay que pasarlas, pero que van a ayudar a construir algo nuevo. Y justamente esto de buscar algo nuevo implicó encontrar o buscar un nuevo escenario. La escuela encontró, o trató de conectarse para continuar con las actividades. Esto que estamos haciendo nosotros, la virtualidad. En la virtualidad lo que se encontró fue un nuevo escenario, que fue el hogar de cada uno de los niños. Entonces, entrar a las casas de las familias, entrar a las casas, encontrarnos con las miradas de mamá, de papá, o quien estuviera en esa familia con ese niño o niña, nos despertó el hecho de, aprender a ver, a buscar y a encontrar una manera de aprendizaje compartido. Cuando uno tiene la posibilidad de ver en la pantalla al otro, de ver que tiene, no sé, determinado espacio, que tiene determinado objeto, y poder aprovechar y conocer la intimidad, estamos hablando de los modos de vida. Entonces, esto lo rescatamos como valioso, más allá de la crisis que implica y de sí, muchas cosas se dejaron de lado, hubo que aprender a seleccionar contenidos, a elegir, ¿qué vamos a trabajar? Todo no se puede trabajar, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero entrar a la casa y trabajar en el 1 a 1, ayudó a fortalecer o a crear vínculos que de pronto en algunos casos estaban bien, en otros casos estaban dañados, lastimados o estaba la desconfianza. Y generar el vínculo con la familia fue, creo que para mí, lo más valioso, porque es la familia. Lo más valioso. La escuela está, siempre le digo a las maestras, vos vas a estar 1 año con este chico, su mamá va a estar toda la vida. Entonces, compartir, entrelazar, ponernos de acuerdo
y trabajar juntos es como, para la escuela, el ideal. Y por otro lado nos pasa otra cosa, que es que la escuela de por sí es garantía de derechos de las infancias. Entonces, personalmente estaba trabajando en una zona de alta vulnerabilidad, pero de todas maneras las cosas pasan en todos lados. La desesperación de saber qué está pasando en esa familia, cómo la están viviendo, cómo están atravesando este momento difícil. ¿Habrá violencia, no habrá violencia? ¿Tendrán para comer? Empezamos como a ahondar en otros temas que son también propios de la escuela, pero que sentíamos que corríamos el riesgo de perder el dato, de perder la información. Entonces, fue como prioritario, y hoy que estoy en otro distrito, converso y veo que también se trabajó esto de entablar la comunicación constante, y estar alertas y estar atentos y ofrecer la oreja para saber qué necesitan o cómo están, cómo la atraviesan. Entonces, la escucha fue como el gran eje de la escuela en pandemia. El vínculo con las familias, el tratar de acompañar y de compartir los aprendizajes, de compartir, de construir juntos. Ahora nos toca otra etapa la pandemia continúa, pero bueno, en otro estado, en otra situación, y vamos a atrevernos a la presencialidad. De hecho, todavía estoy en la escuela. La semana próxima los niños y las niñas ingresarán, pero bueno, ahora sí, también es otro desafío. Es despegarse de las familias para empezar a entrar en la escuela, con los protocolos, con los cuidados, con los nuevos miedos de todos. Pero bueno, intentando crecer y acompañar. Es lo que nos toca. Así que bueno, siempre buscando apoyo, siempre buscando profesionales que nos puedan contener, buscando redes, porque creo que en momentos de crisis es la red lo importante, lo que nos sostiene. No podemos estar solos. La escuela no puede estar sola y la familia tampoco, nadie. Necesitamos una red que nos contenga. Bueno, este es el panorama general de la escuela. Creo que ya tengo que pasar a Silvina la palabra. Sí, creo que tenés micrófono apagado. Eso. ¿La perdimos así? Pareciera que se congeló la frizó imagen, ¿no? Sí, bueno. Seguimos con, sí, ahí dice que salió de la reunión. Bueno, sigo yo y dejamos la intervención de Sil. Vale. Bueno, te escuchaba, Nuria, y pensaba eso, ¿no? Qué importante poder juntarnos y armar una red para pensar, seguir construyendo redes para pensar este contexto, para sostenernos mutuamente desde las distintas áreas, para también sostener a los niños y a las niñas en este contexto. Y mientras te escuchaba, pensaba que es una situación muy particular porque vos hablaste del miedo recién y justamente es un contexto en el que todos tenemos miedo. O sea, no es solamente contener a los niños y a las niñas que tienen miedo. Los grandes también tenemos miedos en este momento. Es un miedo compartido, entonces es aún más grande el desafío. Y justamente algo que creo que fue como
una de las principales consecuencias de la pandemia para las familias en este contexto fue que arrasó con las redes de sostén, con la tribu. Ya de por sí en nuestra sociedad vivimos y criamos con poca red y con poca tribu, y la pandemia es como que de repente pasó un huracán y nos quedamos como solos y solas en la crianza. Y la escuela tiene una función muy importante en este sentido. No solamente es un espacio de subjetivación para los niños y las niñas, y que la pandemia puso mucho eso en evidencia, sino que además tiene una gran función como acompañamiento en la crianza y como red de sostén en la crianza, esto que decías también, Nuria, de garantizar derechos, y que, bueno, la escuela se está reinventando, o sea, se reinventó el año pasado, se inventó de ser una escuela virtual para seguir acompañando y ejerciendo la parte posible que se podía, digamos, de la función desde la virtualidad, y hoy se está inventando también la escuela para poder recibir a los niños y a las niñas en este contexto. Entonces, yo tenía ganas, digamos, de hablar un poco y de invitarlas a pensar que esta nueva escuela que se está armando ahora, con los protocolos, con sus pros, con sus contras, con lo posible, con lo ideal, con la imposibilidad de un riesgo cero, digamos, porque no estamos vacunados, entonces no es cierto que haya riesgo cero, pero que se hará lo posible para minimizar los riesgos e incrementar los cuidados. Bueno, es una oportunidad también para repensar la educación, digamos, esto que venimos trabajando también hace mucho, ¿no? De cómo ofrecer a los niños y a las niñas una escuela donde puedan aprender, pero también se puedan acompañar los procesos de crecimiento, de desarrollo, de subjetivación. Estuve leyendo estos días un libro que escribió Francesco Tonucci, que se los recomiendo mucho, que salió hace muy poquito, que dice, lo tengo acá, se los muestro ya que estoy, que dice, ¿puede un virus cambiar la escuela? Es un librito chiquito que se lee fácil, pero muy interesante, y él contaba que hicieron una búsqueda de qué les pasó. Él dice, hay que hacer hablar a los niños y a las niñas, les tenemos que preguntar, a ver qué piensan de esta escuela, de lo que estamos haciendo, de qué necesitan. Entonces les hicieron 3 preguntas a niños y niñas de Italia, España y de distintos países de Latinoamérica. Le preguntaron, en la época de la escuela virtual del año pasado, preguntaron qué es lo que más extrañaban de la escuela, qué es lo que los tenía más contentos desde el contexto de pandemia y qué no soportaban. Y los chicos, la gran mayoría de distintos lugares del mundo, contestaron cosas muy parecidas. Dijeron que lo que más extrañaban eran a los amigos. Que lo que los tenía más contentos eran que estaban más tiempo con los padres en casa, con las madres y los padres, eso los ponía contentos de compartir más tiempo con mamá y papá. Y lo que no soportaban del contexto de pandemia eran las tareas. Estaban muy cansados de seguir las clases a través de la pantalla. Y a mí me pareció maravilloso que esto coincidiera, ¿no? Digamos, que la gran mayoría de los niños sin tal vez haber charlado sobre esto, hayan estado de acuerdo. Pienso que en este nuevo desafío, que también estamos y seguimos en un contexto de mucha incertidumbre, digamos, estamos muy lejos todavía ni que hablar de las certezas, diría, de tener ciertas seguridades, estamos muy lejos, pero que pienso que la escuela tiene una gran función en relación a permitirles a los niños poder procesar todo esto que estamos viviendo, metabolizar, elaborar este contexto, y que más allá de los contenidos y de lo que digan las currículas, es tal vez un momento para priorizar algo que ya hemos hablado mucho también el año pasado en las distintas actividades que hicimos relacionadas con la educación, que es ofrecer recursos, ayudarlos a los niños y a las niñas a inventar recursos para masticar, para elaborar esta situación que ha sido tan inesperada y que muchas veces no garantiza condiciones óptimas para crecer y para educar. Herramientas para procesar las emociones,
no como un adoctrinamiento, no como a enseñarles qué tienen que sentir o cómo deben sentir, sino como un legado, como una enseñanza, algo del orden del don, de poder, de nuestra función como adultos y adultas, ¿no? De donarles recursos para gestionar estas emociones, hacer lugar a las emociones, que tal vez va a ser un momento donde los contenidos, bueno, por ahí tengan que suspenderse los que estaban planificados tanto para el año pasado como para este y que queden en suspenso para un momento más, un momento menos amenazante para la vida y priorizar, entender y comprender el mundo en el que estamos viviendo hoy, con los cuidados, esto de lo que implica ponerse alcohol en gel, de lo que implica usar barbijo, de lo que implica mantener la distancia, que sabemos que es un desafío enorme para cuando estamos con niños y niñas, porque son muy corporales y el cuerpo es algo que tiene, lo corporal y el contacto es algo que tiene que ver con la necesidad y con la salud, sobre todo en la infancia. Decía que también creo que la pandemia puso en evidencia la importante función subjetivadora, o subjetivante de la escuela, ¿no? Digamos, estamos viendo muchos niños y niñas que están haciendo regresiones, que están muy desregulados, adultos y adultas también con síntomas y con desregulaciones propios del contexto de encierro y propios del aislamiento y de la caída de las redes, con lo cual, bueno, es un gran desafío pensar esta nueva escuela en este contexto con pocas seguridades y con muchas incertidumbres. Como les decía hace un rato, yo creo que en este momento el riesgo cero no se puede, no existe, entonces sabemos que ir a la escuela conlleva un gran riesgo. No ir a la escuela y seguir sosteniendo el aislamiento y el encierro también conlleva un gran riesgo para la salud mental. Entonces es un momento difícil para avanzar sobre esta presencialidad. Y para cerrar y dejarle lugar a Silvina y que podamos también dejar tiempo para el intercambio, el debate y las preguntas, quería leerles una frase de este libro que les mostré de Tonucci, que él, bueno, plantea un poco de esto que yo les venía diciendo. Él dice: la escuela tiene que detenerse, suspender sus programas, renunciar a las tareas y junto a los alumnos leer la realidad. Esta realidad impresionante y difícil de comprender para todos. Yo diría que, bueno, que la escuela tradicional y tal como la conocíamos tal vez tiene que suspenderse y poder construir en conjunto una escuela nueva que nos permita acompañar a los niños y a las niñas en esta realidad. Bueno, Sil, te dejo la palabra. Prende el micrófono, roguemos que ande todo bien. No te escuchamos. ¿Está prendido el micrófono? ¿Querés probar desenchufar el auricular? A ver si sin auricular funciona. ¿Hola? Ahora sí. Yo no los escucho a ustedes. A ver ahora. Sí, te escuchamos, Sil. ¿Ustedes se escuchan bien? Yo los escucho muy lejos. Bueno, en realidad, bueno, algunas cosas ya acá las compañeras de charla han comentado, así que yo había hecho un punteíto porque como el tiempo es cortito, quería como poner en juego algunas ideas para compartir con ustedes y desde ese lugar después poder charlarlas. La primera cuestión que se me abría cuando pensaba en esto de la escuela y la pandemia es, bueno, la inminencia que hace, por ejemplo, que Nuria esté todavía en la escuela, ¿no? Que tiene que ver con la presencialidad y con la llegada nuevamente de los niños y niñas a las escuelas. Entonces, me parecía que era importante como replantear algunas cuestiones que son definiciones y que me parece que nos permiten pensar el contexto actual, ¿no? Entonces, una idea que para mí es importante es que la escuela es un espacio de construcción colectiva. Entonces, no es solamente un sitio en donde se transmiten saberes, donde hay contenidos o lo que se llaman objetos simbólicos socialmente valorados en la transmisión a nuestros niños y niñas para
fortalecer y hacer andar la cultura. Digo, la escuela es mucho más que eso, la escuela es el hábitat de muchas subjetividades de los niños, de las niñas, de los adultos, de los docentes, de los no docentes. La escuela es una micro sociedad en donde me parece que se dan las variables que generan, digamos, las tensiones propias de las diferencias en esas diferentes subjetividades que habitan en la escuela, ¿no? Entonces, ¿se escucha bien? Me quedo medio congelada yo. Entonces digo que me parece que el retorno a la presencialidad implica acuerdos entre los distintos actores que participamos en la educación. Me parece que hay un discurso mediático bastante homogéneo respecto de la vuelta a la normalidad detrás de la presencialidad dentro de la escuela. Y la verdad es que me parece que nosotros, los adultos, los educadores, los que estamos rodeando las infancias, tenemos que poder cuidar el discurso que utilizamos respecto de lo que es la vuelta a la normalidad. Creo que ahí hay una interrogación que es importante hacer, porque lo que queda invisibilizado, que no hay vuelta, digamos, que no hay una posibilidad de desconocer que lo que nos pasó y nos pasa es, y existe, y es nuestro presente, ¿no? Entonces, un retorno al pasado falsea una percepción, incluso una posibilidad futura para los chicos y para los adultos también. Entonces, me parece que hay que ser cuidadosos respecto de cómo transmitimos esta vuelta a la escuela, en todo caso. Y esta vuelta a la escuela edificio, ¿no? Porque si no, corremos como el riesgo de invisibilizar la complejidad que tiene este encuentro, este cruce y esta articulación entre lo que es la educación, la escuela y un contexto real que es una crisis sanitaria mundial, como una pandemia. Eso me parece que abre así como a un contexto, porque por otro lado, digamos, me parece que también es absurdo renegar de la importancia que tiene la escuela. Creo que si algo ha puesto en evidencia la pandemia, tal como lo decía Ivana y como lo decía Nuria, es el lugar central que tiene la escuela como institución para albergar a niños y niñas, en esto que decíamos antes, ¿no? Más allá de la transmisión de saberes, como un espacio que colabora con la formación y la subjetividad de nuestros futuros niños, niñas, adultos, que serán posibles, que serán ciudadanos éticos respecto de lo que hagamos con ellos también y que lo que podamos ofrecerles. Entonces, me parece que renegar de que todos tenemos deseos en algún sentido de recuperar algo de lo perdido es invisibilizar la pérdida. Y me parece que, tal como decía Ivana, nosotros tenemos que poder alojar esa pérdida. Creo que nosotros sabemos lo que implica renegar una pérdida en términos de impacto subjetivo. Hay muchas cosas que no serán iguales, pero no tiene por qué ser peor, solo serán distintas. Y me parece que calificar negativamente el proyecto futuro, el mañana, genera claramente una dificultad de acceso. A priori, la verdad es que si a mí me dicen vamos a ir a un lugar, pero no va a estar tan bueno porque no es como era antes, definitivamente yo no querría ir. No me interesa, paso, me quedo en casa, ¿no? Digo, si no voy a poder, me parece que estamos haciendo los adultos, en función de nuestras propias cuestiones, mucho hincapié en lo que no se puede. Y queda poco tiempo y poco espacio habilitado para pensar lo que sí se puede, lo que sí vamos a poder hacer, lo que queremos hacer. Poco espacio para escuchar lo que los niños necesitan hacer con esto que nos está pasando, ¿no? Entonces,
digo, no es del desconocimiento de la importancia que tiene la vuelta al espacio escolar, al encuentro con los otros, a ese espacio que es nuestro y no es familiar, a eso donde se juegan otras escenas, digamos. No se trata de desconocer esto, sino de poder pensar de qué manera realmente esto es posible. Y esto es posible en todas y en cada una de las realidades, que son múltiples y diversas respecto de lo que son las posibilidades de acceso a lo escolar también. Digo, Nuria trabaja en una escuela en donde está en una zona de gran vulnerabilidad social. Entiendo que eso genera condiciones específicas que, por otro lado, digamos, hay que atender para poder generar espacios saludables y no espacios temibles respecto de lo que es la pandemia. Creo que es muy importante dentro de estas cuestiones que estamos charlando lo que tiene que ver justamente con el encuentro. Digo, yo no concibo la educación sin intersubjetividad, ¿no? Y acá me gustaría como hacer un pequeño paréntesis respecto de lo que ha implicado esa intersubjetividad jugada a través de la virtualidad. Creo que vale la pena que lo pensemos porque nosotros sostenemos o creíamos, porque ya las cosas no se sostienen del todo, ya nuestras certezas han caído, digo, no solo las de la escuela, digo, sino más de una teoría se nos ha caído respecto de qué es lo posible y qué es lo que debiera ser y qué es lo que, digo, tenemos prescripto como consecuencias de lo que no fue. Me parece que tenemos que estar como expectantes de estas cuestiones, pero les decía un paréntesis respecto de la intersubjetividad, porque yo creo y soy testigo de trabajar en escuelas y con otros colegas que ha habido encuentro. Sin duda no fue igual, pero ha habido encuentro y los niños aprendieron. Y yo soy testigo de cómo se enlazaron activamente con esos otros, que en una sala de 3 eran casi absolutamente desconocidos, porque cuando la sala de 3 ingresaba a la escuela en el periodo de inicio con un horario reducido, ya tuvieron que salir y volvieron a la escena familiar. Y aún así, digo, creo que el esfuerzo denodado de los docentes y de las maestras, de la creatividad y de la invención, han logrado un encuentro intersubjetivo. No igual, distinto, pero en lo distinto no necesariamente malo. ¿Sí? Me parece que esto es súper importante de reconocer, porque creo que en este punto el trabajo que se ha hecho y que seguiremos haciendo, porque tampoco tenemos certezas de que esta condición actual de volver a las escuelas realmente se sostenga por mucho tiempo. Haremos lo que podamos. Extremaremos los cuidados para sostenernos allí, porque todos los docentes realmente queremos estar en la escuela, porque ha sido un esfuerzo inagotable el estar en casa y el diseñar encuentros virtuales para poder contactarnos con los niños y con las niñas. Algunas cosas que me parece como importantes respecto de esto, recuperar me parece, o para poner a charlar también con esto que decía Ivana, digo, ¿no? Creo que es importante que la escuela ofrezca un espacio para la elaboración y que genere espacios para lo que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Nosotros sabemos lo importante que es capitalizar las experiencias, la experiencia que tenemos. Entonces, hemos transitado un año, vamos al segundo año. Me parece que tenemos que poder aprender, yo me lo planteo para mi trabajo, incluso, digo, para el contacto con otros colegas, con otros docentes, ¿no? No se puede estar esperando que algo retorne, ¿no? Me parece que tenemos que ir pensando en que el contexto actual habla de una presencia, de un presente, de una actualidad, de una posibilidad de estar hoy con lo que vamos construyendo.
y que mañana puede ser distinto y que todos estamos sujetos a esa variación y que en este punto todos podemos quedarnos como la ruedita pensando, ¿no? Como girando en falso, si lo único que podemos pensar es un mañana certero. Me parece que aún así es muy importante porque los niños necesitan saber que hay mañana. Me parece que es importante hacer planes con ellos, planes que sean posibles, planes que no sean ideales, planes que sean reales. Creo que no tenemos que tener miedo de hablar con ellos porque creo que mientras nosotros podamos asegurar, digamos, el vínculo con ellos, desde casa, desde la escuela, me parece que eso da como cierto plafón de seguridad que permita soportar cierta, iba a decir, inconsistencia en el mañana, pero en realidad se trata de poder tolerar de algún modo no saberlo todo, ¿no? No saber cómo sigue, pero que aún así me parece que tenemos que asegurarles que vamos a intentar estar de la mejor manera que nos es posible. Creo que falsear una percepción hacia el mañana y adelantarse demasiado puede generar un descrédito en la palabra, en donde el niño se ofusque, se frustre, porque esa palabra pierde valor. Una cosita más para no hablar, porque me interesa que podamos charlar sobre estas cuestiones. Creo que es muy importante que el espacio escolar le devuelva al niño el espacio de jugar. Creo que sobre todo los docentes del nivel inicial sabemos de la importancia del jugar en un niño, de las funciones que el jugar del niño representan para su desarrollo saludable psíquico, y creo que hay que devolverles ese espacio. Creo que tenemos que tener cuidado con no ritualizar las experiencias. Creo que hay algo del orden de la espontaneidad, hay que tener cuidado de no aplastar. Y creo que escuchando a los niños y vamos a poder estar más cerca de cuidarlos, de tejerlos, sin anticipar absolutamente todo que termine desconociendo lo que ellos necesitan hoy. Bueno, había un montón de otras cosas que se me ocurrían para charlar, pero en principio me parece que hasta acá para que podamos conversar entre todos, ¿verdad? Sí, buenísimo. Sí, la verdad que ya hay muchísimos comentarios, preguntas en el chat. Solo yo quería tomar una cosa que me pareció interesante de lo que dijiste, esto de pensar en el terreno de lo posible es fundamental para construir algo, porque si pensamos en que está todo absolutamente mal y no hay nada, no hay sobre qué construir, pero también creo que es fundamental lo que dijo Ivana en relación a esto de que esto es una oportunidad para repensar la escuela, y que tal vez es una oportunidad de empezar a repensar, como dijimos, los vínculos en la escuela, ¿no? El lugar de la familia en la escuela, que muchas veces es demasiado periférico, ¿no? Y en esta situación epidemiológica, ¿no? Que nos ha tocado a todos, me parece que es una oportunidad para tejer redes y para repensar los lugares que ocupamos todos en todo esto, ¿no? Bueno, me parece que nos quedan 20 minutos para intercambiar. Me parece que es un tema que daría para 5 horas, porque estamos todos con él en este momento. Bueno, si hay algunas preguntas, voy a ir haciendo el recorrido un poco para atrás, porque Viviana dice, el agotador, desgastante y solitario, sin contar que los chicos no aprendieron el 10. Cecilia Gutiérrez dice, van a hablar sobre los colegios que piden dejar el pañal para ingresar. Cecilia, hay una publicación en la red interdisciplinaria, en el Instagram, justamente sobre ese tema. Hoy no creo que dé como para profundizar en ese tema.
Florencia dice incertidumbre y miedo y una sociedad que no apoya muchas veces la crianza. De repente no solo perdimos la tribu, sino que es agotador cumplir con el trabajo, cuidar a nuestros hijos, ser ama de casa, cocinar, lavar ropa, todo al mismo tiempo. Carolina dice que la educación se dio cuenta que es necesario trabajar la educación emocional. Estela, darle la oportunidad a través de lo lúdico, que puedan sentirlas y expresarlas, ¿no? O sea, en relación a las emociones. Carolina dice, tan importante la educación emocional como los contenidos pedagógicos. Sabrina Petty, me pone un poco loca de entender el protocolo para implementar el nivel inicial. Esto lo trajeron bastante, ¿no? Qué difícil, ¿no? Implementar un protocolo con los y las más pequeños, ¿no? Y pequeñas. Sabrina dice, este año voy a estar en sala de 2 como educadora, no puedo imaginar no cantar, no abrazarlos. Valentina, ¿cómo trabajar con aquellas? Sí, podemos. Digo, como hay varios comentarios y preguntas en relación a este tema, por ahí podemos invitar a Nuria y a Silvina que nos cuenten cómo están pensando en relación al comienzo, sobre todo el nivel inicial y la implementación de los protocolos, cómo los fueron trabajando con los y las docentes, cómo los piensan. Mirá, la verdad que es la gran problemática. Esto de cantar fue un tema que surgió mucho entre todos los docentes y los docentes de música. La música en el nivel inicial es como lo natural, ¿no? Uno canta en todo momento. Y de pronto que un protocolo te diga que no puedes cantar porque, bueno, por el riesgo que implica, es todo un tema. Yo traté a ver, no podemos transgredir algo que no podemos transgredir. En todo caso, podemos tratar de encontrarle la vuelta a, yo les decía hace poquito a una de las docentes, bueno, nosotros podemos hablar. Entonces, podemos cantar de alguna manera con el barbijo, tratando, no va a cantar a todo el grupo, hay que usar el sentido común, hay que buscar alternativas, no sé, la música no puede faltar, pero bueno, de pronto sí, no van a ser las mismas maneras. Lo que pasa que Silvina también hablaba, esta búsqueda de nuevas estrategias, de nuevos recursos, indagar, explorar, inventar, reinventarnos, no queda otra, pero sí en este momento, con el poquito tiempo que tuvimos desde que nos presentamos esta semana a trabajar, a leer el protocolo, a organizar todo para que la semana que viene empiecen las clases, estamos todavía en una situación incómoda. Hoy se hablaba de los pañales, las familias de la sala de 3, tuvimos reunión, la familia de la sala de 3 planteaban los pañales van a venir puestos porque los que necesitan pañales no tenemos, no les vamos a negar la entrada a la escuela y bueno, en todo caso, en el caso de las salas de 3, por supuesto, en los más chiquitos no se discute esto, pero bueno, en las salas de 3, en todo caso se los llamará si en este tiempo necesitan ser cambiados. Nosotros ahora acá en esta escuela donde estoy, que es de jornada simple, no tenemos cenadoras, o sea que no hay posibilidades de hacer cambiado, no está pensada esta escuela para el cambiado, sí como la otra que es escuela infantil y que tiene maternal. Entonces, creo que cada escuela es una realidad que va a tener que ir creándose y acordando, haciendo acuerdos y pensando ideas y generando
dentro de un protocolo que a su vez también tiene ciertas contradicciones, porque hay un protocolo y después hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden, hay cosas que tenemos que garantizar, pero que no coinciden con... Entonces, cuando uno hila fino y encuentra cómo hago, bueno, es bajar y pensar en la realidad concreta de esta escuela, de esta sala, y cómo se acomodan los protocolos. No hay una receta, no hay para decir esto se hace, esto no se hace, esto se hace así. Hay que encontrar la manera, en todo caso, entre todos, debatiéndolo y en equipo, pensando juntos. Bueno. Es a construir, un poquito con los comentarios. ¿Quieres decir algo? No, bueno, ahora, Sil, si vos querías... Tenés el micrófono apagado, Sil. Hola. ¿Ahí? Ahora. Una sola cosa quería en relación a esto que decía Nuria, ¿no? A veces es muy difícil visualizar lo que pasa en las escuelas desde fuera, porque los que estamos dentro conocemos el funcionamiento y a veces es como complejo, porque uno tiene como una cantidad de ideas que a veces son impracticables respecto de las condiciones reales, digo, ¿no? De todas las escuelas no son iguales. Digamos, me parece que el tema de los protocolos también tiene que ver con esto que decía Nuria, ¿no? El protocolo es una indicación y les diría casi que funciona como una orientación, pero hay que poder tamizarlo con lo posible, ¿no? Hay un videíto que está circulando por ahí respecto de una mamá que adoctrina a su niño, a su niña, en ese video para que no haga determinadas cuestiones y demás. Y cuando termina el video, que está yendo al jardín y la niña ya sabe todo lo que no puede hacer, lo primero que hace es ir a abrazar a su amigo. Inevitable, digo, ¿no? Inevitable porque se trata de niños. Entonces, me parece que la escena de los protocolos, tal como lo decía recién que leía Jorgelina, bueno, una sala de 2, sin contacto físico, es difícil de pensar. Es muy difícil de pensar porque uno no va a rechazar el contacto físico del niño, porque es muy difícil esto, y que por otro lado ese rechazo no tendría consecuencias saludables, por más que sea por el cuidado, ¿verdad? Entonces, digo, uno dice, bueno, ¿qué legitimaríamos con ese procedimiento? Creo que hay que repensar unas cuestiones dentro de lo que es posible, respondiendo a la subjetividad de los niños y de la edad, digamos, de esos niños. No es lo mismo un niño de sala de 5 que un niño de sala de 2, respecto de mantener algún cuidado. Exacto, y también pienso que aun cuando no se pueda mantener el distanciamiento, que es una de las indicaciones de los protocolos, bueno, hay otras medidas que también uno puede tomar de cuidado y que incluso está contemplado en los protocolos, que cuando el distanciamiento no es posible, como en este caso, digo, en un niño que necesita contención física, en un proceso de adaptación, bueno, un montón de escenarios que se pueden plantear, sobre todo en un nivel inicial, bueno, hay otros cuidados que se pueden tener. Entonces, como decía Silvina recién, es ir del protocolo a lo posible, ¿no? Digo, como guía, intentando llevar todas las medidas de cuidado, pero que los protocolos no pueden llevarse puestos los derechos de los niños y de las niñas. Si no, no hay una escuela posible si los protocolos no garantizan los derechos. Bueno, en relación a esto, Gisela decía, ¿no? Nadie duda de la buena intención de los docentes ni su creatividad, y bueno, ella se pregunta, ahora, ¿vale la pena exponer a esto a niños tan pequeños? ¿Qué sociabilización tienen frente a un docente enmascarado que no puede tocarlos, abrazarlos, contenerlos? ¿Qué vinculación fría y simulada es esta? Bueno, es lo que aparece mucho, ¿no? Este miedo que nos surge a todos. Dice, creo que es hermoso, ideal lo que plantean, pero no refleja la generalidad del 2020.
Después, Sam de Albondiguitas dice, si bien es cierto, no hay una vuelta a la normalidad porque la normalidad cambió, todos esperan una vuelta a la escolarización en cuanto a espacio, la idea del sistema híbrido es interesante, pero ¿cómo se maneja el contenido académico? Nos tocó una sobrina de 11 años que enviaron contenido con actividades matemáticas, con explicación de manual, y no podemos ignorar que no todas las familias tienen las mismas herramientas para ayudar a comprender esos ejercicios, ¿no? Bueno, esto un poquito también de pensar el lugar de las familias y las diversidades que hay del otro lado, ¿no? Absolutamente. Digo, hablamos antes del tema de la vulnerabilidad, digo, ¿no? No es solo la vulnerabilidad lo que deja en evidencia la pandemia, que nos toca a todos, pero de distinta manera. Digo, ¿no? No es lo mismo tener un dispositivo que no tenerlo, no es lo mismo haber tenido algún orden de instrucción que a uno le permita hacerse cargo del acompañamiento escolar de un niño. Digo, las condiciones de desigualdad que están jugadas en una sociedad también han quedado mucho más crudamente, diría, en evidencia en esta pandemia. Sin duda, por eso también pienso que es difícil. Estamos con delay, Jorge. Digo, pienso que es difícil poder generalizar, porque también esto ha sido un trabajo de hormiga de cada docente y de cada escuela y de cada familia también, ¿no? Digo, creo que han sido, como recién decía Silvina, realidades muy diversas y que hay escuelas que han podido construir unos lazos muy fuertes con las familias, otras que no tanto. Quedó muy, como también dijo recién Sil, muy expuestas las distintas condiciones de acceso que han tenido los distintos niños y niñas. Entonces, esto es, como decíamos, creo que al comienzo, es a construir en la singularidad, en lo que necesita ese niño, en lo que necesita esa niña, esa familia, en lo que se puede, si hay familiares convivientes de riesgo, qué alternativa se le puede dar a esa niña o ese niño para que pueda sostener la escolaridad y no quedarse afuera por no poder acceder a la presencialidad. Es un gran desafío también el que se presenta este año. Es como renovado el desafío de lo que fue el 2020. Bueno, ya estamos en los minutos finales, pero bueno, compilo algunas cuestiones que hablan de algo que mencionó Ivana también en su comentario, que tiene que ver con los miedos, ¿no? Hablan de los miedos de los chicos, ¿no? De las chicas, niños, niñas que se incorporarán, ¿no? Qué difícil transmitir y manejar eso. Y también mencionan el miedo de los padres a enviar a los chicos a la escuela. Así que bueno, tendremos que lidiar con esto. Posiblemente en unas semanas veremos un poco qué pasa con todo esto, ¿no? Algo, me da la sensación que algo de la no anticipación, ¿no? El recibir los protocolos ahora sobre la fecha de empezar, ¿no? El no poder trabajar con un poco de anticipación y previsión, también generó que la cuota de incertidumbre que ya tenemos todos y todas sea creciente, ¿no? Pero bueno, ¿alguna quiere hacer algún comentario como para cerrar? Yo solo decir que, además de gracias por el espacio y por esta posibilidad de charlar con otros, con otras, y entre todos, me parece que es un momento complejo y que hay que ir andándolo porque las certezas están caídas hace un rato ya, pero nunca más claro como en estos momentos, ¿no? Y creo que es importante en este punto que tanto la escuela como las familias, en el enlace que tiene que ver con esta posibilidad de sostener a los niños y a las niñas en entornos saludables, estemos como trabajando en forma articulada, pensando y asistiéndonos para poder llevar adelante el trabajo, ¿no? Sé que es un momento complejo.
Bueno, Nuria, Iva, ¿algún comentario, algo más que quieran decir? Yo me quedo pensando en esto de lo precipitado de todo, ¿no? Digo, así como el año pasado en la urgencia se tuvo que armar una escuela virtual de la nada, es como que ahora este año también, otras veces estamos como a contrarreloj armando una escuela posible con protocolos que recién nos están llegando y que no hay mucho tiempo para pensar cuando tal vez hemos tenido algo de tiempo, pero es como que se nos vino encima el comienzo de año y es una pena, ¿no? Que esto no se pueda como, nada, anticipar, digamos. Me parece que la cuestión de la urgencia es algo que hace que a veces escuchemos medidas o que hemos escuchado de otras reuniones de escuelas, de padres enojados, que hay mucho malestar de padres y también mucho malestar de los y las docentes. Digo, es un contexto muy complicado para el inicio y sobre todo pienso en los niños y en las niñas que están dando sus primeros pasos en la escuela, en su escolaridad. Qué difícil comenzar en este contexto. Pero bueno, esto no quita que podamos ir pensando en el mientras tanto y corrigiendo, ¿no? Y que una cosa es lo que se plantea desde el ideal y otra cosa es lo que se plantea desde lo posible. Y sobre eso posible hay que trabajar y también se irán tomando decisiones sobre la marcha en relación a esto, porque esto es inédito, no tenemos antecedentes de una realidad como esta, al menos en este contexto, en esta época, ¿no? Bueno. Nuria. Mira, yo para despedirme pensaba, por supuesto que coincido con todo lo que dijeron, y pensaba en agradecer esta oportunidad. Y pensaba qué importante este espacio y este tipo de charlas y de debates como para que nos ayude sabemos que estamos todos en lo mismo, entonces si estamos todos en lo mismo, buscar ayuda, buscar apoyo, buscar la palabra del otro, la contención, lo que les decía antes, tejer redes y acompañarnos. Esto es una construcción y la tenemos que ir haciendo día a día y no sabemos cómo se hace, entonces, bueno, habrá que ir probando y aprendiendo, no queda otra. Exacto, acá hay un comentario que habla de esto, ¿no? Que hay que involucrarse, ¿no? Que está bueno esa palabra, que nos involucremos en esto que está sucediendo. Bueno, ahí en el chat dejé la página web, que es www.reddecrianza.org.ar. Dejé el mail también, por si alguien quiere contactarse, quiere informarse. Les volvemos a recordar que nosotros durante todo el año estamos haciendo actividades. Los invitamos a ser parte, a asociarse, no solo para colaborar con el trabajo que venimos haciendo, sino también para poder participar de las actividades que brindamos gratuitas para nuestros socios y socias. Ya tenemos un ciclo hermosísimo para todo el año, con profesionales de lujo que van a dar charlas todos los meses. Bueno, jornadas, muchísimas cosas, así que, bueno, los invitamos a seguir en contacto y seguir pensando en estos temas. ¿Sí? Les agradecemos a Nuria y a Silvina haber participado de este encuentro y a toda la gente que se ha conectado en vivo, que es un montonazo, y les recordamos que queda grabado esto en YouTube para que lo puedan escuchar o compartir si quieren. Bueno, les damos un abrazo grande y nos despedimos. Gracias por estar ahí. Adiós. Adiós. Hice ruido.